presentación. Teoría de la norma jurídica. Teoría de la norma jurídica. Es como decir, el origen, de dónde viene, cómo nació, quién se le ocurrió, por qué es esto, ¿sí? Teoría de la norma jurídica. Este es el tercer tema. No, perdón, es el segundo tema. Muy bien, fuentes del derecho. Comenzamos con esta parte de fuentes del derecho y como su nombre lo indica, fuente del derecho, algo que emana, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a ir entendiendo cómo se hace esto. Dice, será importante analizar los diferentes significados de la palabra fuente en el ámbito jurídico. De acuerdo a García Maínez, para lo cual mencionaremos primero los tipos de fuentes reconocidos como lo son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas del derecho, ¿sí? Las fuentes formales, pregunta de examen, las fuentes formales son procesos de manifestación de las normas jurídicas. Procesos de manifestación de las normas jurídicas. Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de dichas normas, ¿sí? Fuentes históricas son todos los documentos, papiros, libros, estudios, análisis, investigaciones, etcétera, durante toda nuestra historia. En cuanto a las fuentes reales, son los factores y elementos que determinan el contenido de dichas normas. Todo lo que sucede, todo lo que los legisladores pensamos en un momento dado de alguna situación que debemos legislar, son los factores y elementos, todos los factores y elementos que nos llevan a crear una ley o que nos llevan a perfeccionar una ley, ¿sí? O lo que nos lleva a adecuar una ley existente o modificarla, actualizarla, modernizarla. Todo lo que está sucediendo, todos los factores externos, ¿sí? Nos llevan a hacer leyes nuevas, a modificar las leyes que ya existen, inclusive a derogarlas. Les decía yo que las leyes se derogan y se abrogan. Cuando se abrogan, son leyes que se quitan de plano, y las que se derogan son las que se modifican, y así nos vamos, ¿no? Bueno, continuamos. El capítulo 1, clasificación de las fuentes formales del derecho. Diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos, religiosos, etc., como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tal como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de la jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quieren decir aquí? Otra vez lo mismo, o sea, todo lo que en la vida llevamos, todo lo que se recoge, el Estado, todas las vivencias, situaciones atípicas, típicas, y no solo eso, sino que también interviene el supuesto, o sea, está sucediendo esto en la sociedad. Si estudiamos bien lo que está sucediendo, podemos tener una hipótesis o podemos pensar qué es lo que se viene, ¿sí? Entonces tenemos que legislar y tenemos que estar listos, ¿sí? Para cuando se venga eso que pensamos o que la estadística nos indica que ahí viene, esté ya listo, ya esté el marco legal diseñado para atacar esa situación, ¿sí? O para darle trámite a esa situación. Pero en la historia, si queremos hablar de la historia, de lo que hoy conocemos como derecho, parece que mi mouse ya trae la pila baja, como derecho, hasta hoy, hasta el día de hoy, ¿cómo se ha formado esto? ¿Sí? ¿Cómo se ha formado esto? ¿Sí? ¿Qué lo generó?
Entonces, ¿qué lo generó? La costumbre, la ley propiamente, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Por qué la costumbre? ¿Por qué la costumbre? Una de las principales fuentes del derecho, todas estas son fuentes del derecho, ¿sí? Fuentes del derecho. Una de las principales fuentes del derecho, ¿qué creen ustedes que fue? La costumbre. ¿A qué me refiero cuando yo digo la costumbre? Cuando yo de manera repetitiva adopto un comportamiento en público, o sea, toda una sociedad adopta un comportamiento, ¿sí?, en su vida diaria, de tal manera que llega a ser importante hacerlo todo el tiempo y tan repetidamente que se convierte en ley, ¿sí? La costumbre se convierte en ley, ¿sí? Si nos vamos a un caso a menor escala, por decir así, si nos vamos a una casa, por ejemplo, podemos decir con nuestros hijos, oye, aquí entre semanas se llega a las 10 de la noche. Y a veces a los hijos, si tenemos hijos más grandes y pequeños, a veces los pequeños ya no tienen que decir que hay que estar a las 10 de la noche en la casa entre semana, porque ya se hizo costumbre y ya se hizo como una regla, ¿sí? Ya se hizo regla. Es que no te tengo que decir, es que no me dijiste, es que no te tengo que decir, a toda la vida ha sido así. Ya se hizo regla, lo siento mucho, ya se hizo una regla dentro de la casa. Ya se hizo regla que cenamos a las 8. Ya se hizo regla que la comida comemos todos juntos, no sé, a la 1, ¿sí? Inclusive ya se hizo regla que la mañana de los viernes son tacos, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, pero cuando lo vemos de una manera macro, cuando una ciudad se comporta de determinada manera, porque así ha determinado y porque así ha sentido que conviene, que es lo más conveniente para toda esa sociedad, finalmente eso se hace ley, ¿sí? Habrá alguno que otro desbalagado que no quiera hacer lo mismo, pero sabes que ya se hizo ley. Ahora ya no te pregunto, ahora es ley y lo tienes que hacer, porque si no, pueden ser leyes, como lo decíamos en el curso pasado, coercibles, ¿sí?, que te obligan a hacerlo, y si no, tienes un castigo, por decirlo así, ¿sí? Entonces la costumbre en la historia, muchas de las leyes que hoy tenemos vienen de aquí, de la costumbre, ¿sí? Entonces, para que lo tengan bien en cuenta. Ahorita vamos a ver la definición de costumbre. Perdón. La ley, propiamente la ley, nuestro gobierno, allá en el Congreso, en el Senado, pues los senadores y los diputados se encargan de hacer leyes, ¿sí? A ver, es que tengo gente que quiere entrar. Muy bien. Entonces, todas las leyes que se forman, lo que les digo yo a ustedes, que cuando se generan hipótesis, ¿sí?, o supuestos, y están generando leyes por algo que se venga. Simplemente hoy el presidente por ahí reformó la Constitución. Bueno, está promoviendo la reforma, algunos artículos constitucionales de la ley federal, de la máxima ley que tenemos, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está promoviendo que se cambien algunos artículos de la ley, de la Constitución, ¿sí? Entonces, la ley también es una fuente de derecho, ¿sí? ¿De acuerdo? La jurisprudencia. La jurisprudencia es un esquema en donde se van registrando los casos atípicos, ¿sí? Las situaciones atípicas que se llevan a los tribunales y que no están
como por sus características no está bien definido cómo resolverlo, ¿sí? O sea, no está totalmente cuadrado que diga como receta de cocina, esta taza tiene estos elementos, se resuelve así, ¿sí? Entonces, cuando hay una situación peculiar, atípica, ¿sí? Se utiliza que la jurisprudencia. Entonces, cuando eh, eh, 5 o más asuntos se resuelven este, de manera atípica, o sea, 5 o más asuntos atípicos que se resuelven de la misma manera, se convierten en jurisprudencia, ¿sí? Entonces la jurisprudencia ya tiene muchos años, se convierte en como en un diccionario, como en un apoyo a la hora que tienes más casos, ¿sí? A la hora que tienes más casos atípicos, tú tienes que, lo que les he dicho, sustentar lo que estás diciendo, inclusive con hechos en jurisprudencia. En la jurisprudencia todos esos asuntos atípicos se van registrando en libros, se lleva un registro de esos asuntos, para que tú después, a la hora que estás generando una demanda o que estás tratando, perdón, de defender a tu cliente o a defender a la empresa, revisas la jurisprudencia y dices, oye, ¿sabes qué? Hace 4 o 5 años a una empresa le pasó exactamente lo mismo y se resolvió de esta manera. Entonces, de acuerdo a la jurisprudencia en el apartado tal del año tal, como si fuera Biblia, pones como si fueran versículos de la Biblia, así lo pones, ¿sí? Apartado tal, índice tal, del libro tal, se resolvió este caso de esta manera. Entonces, le sugiero, señor juez, o lo invito a que se resuelva mi caso que traigo de esta manera, basado en un caso que se resolvió previamente y que está donde en la jurisprudencia. ¿Sí? Pues, Profe, dígame. ¿qué significa jurisprudencia? Y disculpe mi ignorancia. No, no te preocupes. La jurisprudencia es, en su significado textual, juris, juris significa ley, ¿sí? Juris significa como, como revisar algo que tiene una connotación legislativa, totalmente, ¿sí? Y prudencia viene de algo que dejas escrito, ¿sí? Una situación particular que lo dejas escrito, ¿sí? Dejas el antecedente, ¿sí? Palabras más, palabras menos, es jurisprudencia y no son más que unos libros. Digo, ahorita está en internet, ¿sí? Pero ahorita, antes eran unos libros, ahorita por aquí tengo una foto, los vamos a ver y se consultan tal cual como si fuera una Biblia y hay jurisprudencia de temas civiles, hay jurisprudencia de temas penales, hay jurisprudencia de temas mercantiles, hay jurisprudencia de temas fiscales, así, ¿sí? Gracias. De nada. Perdón, la doctrina, bueno, pues la doctrina son todos los estudiosos del derecho, ¿sí? Los constitucionalistas, la gente que estudia el derecho, la gente que está viendo cómo se está moviendo el mundo en el derecho, ¿sí? Este, para ayudarse o apoyarse o proponer cambios en la legislación mexicana, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tienen que ver hacia afuera, no solamente dentro del país, sino lo que se viene. Hay legislaciones que pudieran estar más modernas que las de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque van más avanzados o tienen inclusive problemas más avanzados. Entonces estas gentes revisan en el mundo todo lo que está pasando para proponer, ¿sí? Nuevas o actualizaciones a nuestra legislación, ¿sí? Y también se convierte en una fuente de derecho. Entonces, estas son las principales fuentes de lo que hoy conocemos en el derecho. Usted dice en el derecho, pues ya sabemos qué es el derecho y es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y son los códigos civiles, y son los códigos penales, y son los códigos mercantiles, y el código fiscal,
y todos los que existan, ¿sí? Y son las constituciones de cada estado, porque cada estado tiene su constitución, y la ley de notariado, y la ley de no sé qué, y la ley, y un montón de leyes, ¿sí? Entonces, todas esas son fuentes del derecho. La costumbre, les hablaba de cómo la costumbre se hace ley, ¿sí? La costumbre como fuente del derecho. La costumbre se forma de dos elementos. Uno material que consiste en la repetición, lo que les decía, la repetición de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad. O sea, me conviene que esto sea obligatorio, ¿sí? Que exista siempre, y como el grupo, imagínense en la antigüedad el grupo de personas acostumbrados, por ejemplo, pues, ¿qué pudiera ser? Arar la tierra, el 80% de la tierra. ¿Sí? Si tienes 10 hectáreas, pues nomás puedes arar 8, por ejemplo, se me ocurre algo así. Entonces todos tienen que arar nomás el 80% de la tierra. Pero ¿dónde dice? No, es que es la costumbre y es lo mejor. Ya vimos que es lo que más nos conviene, ¿sí? Pero de repente llega uno y trabaja la tierra el 70% o trabaja la tierra el 100%. Entonces, oye, espérame, es que dijimos que, que solamente el 80%. Para eso, ¿pero dónde dice? Ah, no dice en ningún lado. Bueno, vamos a escribirlo. Y eso es cuando se forma la ley derivada de un comportamiento, de una repetición, de un proceder, ¿sí? Que por convicción de obligatoriedad lo haces. Entonces, para que ahora sí todos lo hagan, los nuevos que lleguen a ese pueblo, sepan, no, ni te mortifiques, compadre, aquí está, ya está escrito y así se tiene que hacer, ¿sí? Definiciones, esto está en el libro, definiciones principales de costumbre jurídica, como definiciones célebres de la costumbre por la autoridad y prestigio de sus autores tenemos lo siguiente. La costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerando por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente, el jus moribus constitutum, ¿sí? Ya todo en latín. Jenny dice, la costumbre según Jenny es un uso existente en un grupo social que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que lo componen, ¿sí? Ulpiniano precisó que la costumbre es el consentimiento tácito del pueblo inveterado por un largo uso. Nos queda claro, ¿no?, qué es la costumbre y la importancia de la costumbre en la ley. La ley y el reglamento, otra vez como fuente de derecho. Una regla de derecho directamente emanada del poder legislativo, que es lo que marcábamos ahorita, los diputados, los senadores, que viene siendo el poder legislativo, y sancionada con la firma del jefe de Estado o promulgada por él a través de un decreto. La promulgación tiene un triple objeto: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. ¿Qué pasa? El ejecutivo, México son tres poderes, ya lo sabemos: poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Quiénes pueden formar leyes? El poder ejecutivo, o sea, el presidente, ¿sí? Y el legislativo. Por eso viene del legislativo, poder legislativo, de legislar, de hacer leyes. Entonces, nomás que cuando el poder ejecutivo hace una ley, corre un proceso, un protocolo ya definido, ¿sí?, en donde el Congreso puede decir no va la ley, ¿verdad? No va la ley, ¿por qué? Porque no es conveniente. Ahí se expresa la razón por la cual no es aprobada esa ley. Y la ley se puede aprobar completamente o se puede aprobar parcialmente
o se puede regresar al Ejecutivo para alguna modificación, ¿sí? Hay un proceso ahí que está bien interesante, a ver si nos da chance de ver ese proceso, ¿sí? Pero también cuando el Congreso, o sea, el Poder Legislativo, genera nuevas leyes, tienen que pasar por el Ejecutivo, ¿sí? O sea, el presidente, y ese tiene la capacidad o tiene la facultad de, de decir no, esa ley no la quiero. De igual manera, él puede decir esa ley no la quiero, o sabes que la apruebo parcialmente, o se modifica o la regresa para revisarla y vuelve otra vez a aprobarse. Una vez que se aprueba la ley de cualquiera de las partes, pues se publica en el Diario Oficial de la Federación, y en esa publicación dice que esta ley entrará a efecto a partir de tal fecha, ¿sí? Y ya, cuando entre esa fecha, entra en vigor la ley. Esas leyes que se generan de esa manera también son fuentes de derecho. La promulgación de una ley tiene un triple objetivo: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. ¿Qué pasa? Acuérdense, el poder ejecutivo, el presidente, el poder legislativo, los senadores, ¿sí? Y luego el poder judicial, el que hace que se cumplan las leyes. Toda ley es un principio, una disposición de orden general y permanente que comprende un número indefinido de personas y de actos o hechos, a los cuales se aplica ipso iuri por la ley misma, o sea, es hacia todos, ¿sí? Durante un tiempo indeterminado, hasta que no surja. Esa ley se publica y es válida, y nos olvidamos de cuándo va a dejar de ser válida, ¿sí? Ya está ahí, ya está en el aire, ¿sí? Y va a seguir igual hasta en tanto se requiera hacerle un cambio a esa ley, o se quiera derogar o se quiera abrogar, ¿sí? Aquí yo quise un poquito copiar, esto lo copié del libro, copiar un poquito el proceso, ¿sí? Pero a ver si tenemos tiempo de verlo con mayor detalle. Cámara de origen, pues puede ser el Congreso o puede ser el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, cámara de origen, cámara revisora, revisa la ley, y luego el resultado vuelve a la, o sea, si la cámara revisora dice, ¿sabes qué? Está bien tu ley, pero hay que modificarle esto, esto y esto y esto, ¿sí? Entonces vuelve a la cámara de origen, le hacen los cambios que les indican, y luego pasa al Ejecutivo para que sea aprobada y publicada. Y así más o menos va el proceso de aprobación y publicación de una ley. La jurisprudencia, ahorita vamos a ver un video de la jurisprudencia. La jurisprudencia como fuente de derecho es un conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México, la jurisprudencia es considerada indiscutible fuente de derecho. La jurisprudencia es una fuente formal del derecho ante las lagunas que existen en la ley. Es lo que les decía, digo, no sé si sepan que es una laguna en la ley cuando está medio ambiguo su contenido. Cuando la ley tiene un contenido ambiguo y que se presta a interpretaciones, ¿sí? La ley no debe de prestarse interpretaciones, o sea, debe de prestar interpretaciones, pero lo menos posible, porque el deudor o el demandado lo puede interpretar de una manera a su favor, y el que demanda pues lo va a interpretar a su manera. Entonces, por eso la ley no debiera prestarse interpretaciones. Sin embargo, sucede muy frecuentemente. Pero cuando está ambiguo su mensaje, lo que quiere decir la ley, se dice que hay una laguna en la ley,
o cuando la ley no contempló algo, un caso en particular, pero no contempló el pago de daños, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, no dice en específico el pago de daños, se requiere forzosamente el pago de daños a las víctimas, por decir así. Sin embargo, más abajo dice, las víctimas con el pago de daños podrán atenderse en los organismos psicológicos, etcétera, etcétera. Pero no dice pago de daños. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? No digo que así sea, pero no dice pago de daños. ¿Dónde dice que tengo que pagar los daños? No sé qué dice que con los daños, por eso, pero a mí no me dice que los pague. Y además no dice quién los va a pagar. Entonces ahí es una laguna, ¿sí? Ahí es una laguna en la ley. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, me voy a dónde? Busco en jurisprudencia, en el libro, en el diccionario, en el matadudas, cómo se han resuelto con esta ley cuando pasaron casos similares y utilizaron esta ley que tiene la laguna, cómo lo resolvieron en su momento, en sentido afirmativo para la víctima o para el demandado, o en sentido afirmativo para el que demanda, la parte actora que se les dice. ¿Cómo se resolvió? Y en jurisprudencia dice, ya hay 5 casos que se resolvieron en donde la parte actora es la que se beneficia porque, etcétera, 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 etcétera. Entonces en mi demanda, yo plasmo el escrito de la jurisprudencia, donde dice, hay 5 demandas que utilizaron esta ley, ¿sí? Que les tocó por la situación utilizar esta ley y se resolvieron todos así. Entonces yo quiero, porque la jurisprudencia así lo dice, yo propongo o quiero o exijo que se resuelva de esta manera. No sé si me expliqué o cantinflié, pero ahorita vamos a ver más adelante. A ver, Ramón Álvarez, ¿quiere decir algo? No escucho. No te escucho, no te escucho. Tal vez tu micrófono no funciona. No te preocupes, a rato funciona. Ok, vamos a continuar. Entonces dice aquí, la jurisprudencia es una fuente formal de derecho ante las lagunas que existen en la ley. Cuando el texto legal es obscuro o dudoso, la jurisprudencia sí implica una labor de creación jurídica y, por lo tanto, creemos que es fuente formal de derecho, pues al precisar el sentido y alcance de la ley, que por ser obscura puede admitir diversas interpretaciones, necesariamente introducen nuevos elementos que van a vitalizar y enriquecer el ordenamiento jurídico. Es por esto que los juristas norteamericanos, tanto de la escuela sociológica como realista, piensan que fundamentalmente el derecho se crea mediante la interpretación diaria que dan los tribunales a los casos concretos. En Estados Unidos, aunque tienen un sistema normativo muy eficiente, el de nosotros la verdad es que no se queda nada atrás. Pero en Estados Unidos sí se basan mucho en la interpretación, cómo se interpreta, es más, casi que está enfocado a eso, a ver cómo la habilidad del legislador, cómo aplicar la ley de tal forma que se pueda interpretar de la manera que les convenga, ¿verdad? Que mayor les convenga. Estos son los libros de jurisprudencia, ¿sí? Jurisprudencia en materia civil, sistematizada, 1996, tomo 2, ¿sí? Y luego por aquí dice jurisprudencia, no alcanzo a leer, 1980, volumen 1, sentencias de la 1 a la 2709, algo así dice. Aquí no dice de qué materia son esas jurisprudencias, seguramente en la portada del libro lo debe de decir.
Entonces, así, estos eran los libros. Entonces, si ustedes ven en los despachos de abogados, en los despachos grandes de abogados, pues tienen un montón de estos libros y son los libros muy bonitos, muy bonitos. Al principio se hacían con hojas de madera las portadas, de una madera muy delgadita, y eran muy padres y eran caros, ¿sí? Hoy se ha suprimido todo por el internet, incluso hay programas como software que te permiten que te estén mandando, tú te inscribes a unos organismos y te están mandando las jurisprudencias más nuevas. Y la jurisprudencia en materia civil que se dio en tal fecha, y ahí te las están pasando para que las leas. Y es muy enriquecedor porque te enteras de muchas cosas y bueno, y te abre un panorama enorme, un abanico de opciones. Y pues bueno, en esta carrera, entre más leamos, entre más estemos enterados, entre más actualizados estamos, pues es mejor. Vamos a ver un cuate que habla de la jurisprudencia, nos explica qué es la jurisprudencia otra vez, pero es muy, como muy gritón y muy entusiasta y así pues, está padre. Vamos a escucharlo, permítame un minuto. Tengo que hacer varias cosas para hacer eso. Permítanme tantito, ténganme poquito paciencia, que tengo que hacer varias cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas? Siempre hay muchos anuncios. Hola, ¿qué tal? Ok, ya lo tengo. Bueno, yo salgo del aire, déjenme, voy a apagar mi micrófono y mi video, para que ustedes vean bien su video. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a El Derecho es para Todos. El día de hoy, ¿qué es la jurisprudencia? La definición de jurisprudencia nos arroja tres aspectos esenciales del concepto. En primer lugar, son criterios de interpretación de la ley, que se emiten a través de sentencias, solamente ante los órganos supremos del Poder Judicial y que se hacen obligatorios cuando se reiteran en 5 ocasiones para el caso mexicano de manera ininterrumpida, es decir, consecutivamente. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Ahora vamos a desglosar cada una de estas partes del concepto, para explicarlas detenidamente. El punto número 1, criterios de interpretación de la ley a través de sentencias. Como todos ustedes saben, la ley está escrita en documentos, como el caso de esta pequeña y muy bonita Constitución. Y aparentemente algo que está escrito todos podemos entender lo mismo respecto de lo que dice ahí, pero no es así. Muchas veces la legislación tiene palabras que pueden tener una interpretación un poco ambigua. Por ejemplo, este artículo 34 de nuestra Constitución mexicana, que dice: para ser ciudadano de la República son aquellos varones y mujeres que, teniendo la nacionalidad mexicana, cumplen 18 años y, fracción 2, tienen un modo honesto de vida. ¿Qué es un modo honesto de vida? Es algo muy subjetivo. Para unas personas puede ser una cosa, para otras personas otra. Entonces la jurisprudencia interpreta este tipo de conceptos. Por ejemplo, para el caso particular, modo honesto de vida se entiende como simplemente cumplir las leyes. Aquí les va otro ejemplo de jurisprudencia. El artículo 31, fracción 4 de la Constitución
dice que es obligación de los mexicanos, en la fracción cuarta, contribuir para el gasto público, esto es, pagar impuestos. Alguien puede interpretar, y ha tratado de interpretar en este caso, bueno, si el artículo literalmente dice es obligación de los mexicanos, entonces los extranjeros no tenemos que pagar impuestos en México. Y esto es parcialmente cierto. Si un extranjero solamente viene de visita y no genera riqueza en nuestro país, no tiene la obligación de pagar impuestos. Pero cuando este extranjero trabaja en nuestro país, genera riqueza, entonces respecto de esa riqueza, respecto de esa fuente de ingresos, sí tiene que pagar impuestos a nuestro país. Y eso, bueno, digamos que la ley no lo dice claramente, pero la jurisprudencia lo ha interpretado de tal manera. Segunda característica, solamente pueden emitir jurisprudencia como tal los órganos supremos del Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial es aquel que se dedica a aplicar las leyes, se integra básicamente por los jueces de la nación. En este sentido, estos jueces están organizados por una jerarquía claramente definida y solamente los demás jerarquía son aquellos que emiten criterios jurisprudenciales. Para el caso mexicano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o en salas, o los tribunales colegiados de circuito. Los demás emiten criterios sí, pero no constituyen jurisprudencia. Última característica del concepto, la reiteración. Para que la jurisprudencia sea obligatoria no basta con una decisión, esto regularmente, después vamos a ver un caso particular, sino que tiene que reiterarse este criterio de interpretación. Para el caso mexicano, el criterio más común es que se reitere en 5 ocasiones consecutivas. Esto es decir, se plantea un caso sobre un artículo que se tiene que interpretar, en ese caso los jueces interpretan que es A, después en el caso 2 interpretan otra vez que es A, y así sucesivamente hasta que se integren 5 casos consecutivos. Respecto de la reiteración, les decíamos que hay una pequeña excepción, porque también se puede constituir la jurisprudencia en un solo caso. Esto es por contradicción. Como hay muchos tribunales colegiados en el país y el derecho tiende a ser bastante complejo, puede darse el caso que tribunales colegiados tengan tesis de jurisprudencia distintas, diversas, que tengan criterios totalmente opuestos sobre el mismo asunto de ley. Entonces, cuando esta situación se presenta, la jurisprudencia se resuelve por contradicción de tesis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en ese caso, en esa sola sentencia, la Corte establece cuál es la jurisprudencia que debe prevalecer, pero para que se dé la contradicción, antes tendría que haber existido otras 2 jurisprudencias por reiteración que son opuestas en sus criterios. La jurisprudencia es tan relevante como fuente del derecho que entre los abogados hay un dicho común que reza de la siguiente manera: bueno, eso dice la ley, pero hay que ver qué dice la jurisprudencia. Porque muchas veces los criterios de interpretación están más avanzados que la ley, y si bien tú solamente te basas en lo que dice el código, puede ser que estés atrasado y que no puedas alegar todos los argumentos que tienes para un caso si no revisas la jurisprudencia. Otro caso bastante relevante de jurisprudencia, la unión entre parejas del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado a través de tesis jurisprudenciales que esta es legal en todo el país y que es discriminatorio aquellos artículos de las entidades federativas que prohíben a las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Por lo tanto, si una persona vive en un estado, en una entidad federativa, por ejemplo en el caso de Veracruz, donde no se permite el matrimonio entre estas personas, a través de un amparo aplican la jurisprudencia y entonces sí se les permite casarse. Por eso es muy importante la jurisprudencia como fuente del derecho. Si ustedes tienen que consultar jurisprudencia, actualmente es bastante fácil. Antes teníamos que revisar en libros y libros cuáles eran los criterios con base en índices y prácticamente leer una por una. Y hoy en día la Suprema Corte de Justicia en su página web oficial dispone de un buscador en el cual solamente pones el término clave y te arrojan las jurisprudencias específicas que pueden tener relevancia particular para el caso que tú estás investigando. Entonces recuerda, la jurisprudencia es una fuente del derecho que consiste en la interpretación de la ley que hacen a través de sentencias los órganos supremos del Poder Judicial y que se vuelve obligatoria cuando se reitera en 5 ocasiones consecutivas. Espero que con eso haya quedado claro el tema de hoy, espero sus comentarios, sus sugerencias, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartirnos y nos vemos. Como me cansa este cuate, pero así es. Pero bueno, quedó claro, ¿no? Yo creo que está claro qué es lo que pretende la jurisprudencia, una fuente formal importantísima del derecho. Continuamos porque el tiempo vuela.
muy bien. Principio, otro tema que vamos a ver, muy interesante y complejo, se llama el principio de irretroactividad de la ley, ¿sí? ¿Qué es esto? No será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella. Esto está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 14, dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, ¿sí? Dice: en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Bueno, vamos al caso concreto, ¿sí? Porque si no nos vamos a perder y vamos a perder tiempo. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, así sea víctima, victimario, no importa, en perjuicio. La Constitución dice en perjuicio de persona alguna. ¿Qué significa esto? El caso que siempre manejo: imagínense que Juan roba una casa, ¿sí? Roba una casa, sale la señora, lo enfrenta y Juan pues toma la mala decisión de matar a la señora. La mata, roba todo y se va, ¿sí? Eso pasó en el 2000, ¿sí? Que no se les olvide esta fecha, en el 2000, ¿sí? Pasa el y en ese tiempo, en el 2000, el robo a mano armada con violencia tiene una pena de 10 años, ¿sí? En el 2000, ¿sí? Entonces, pasa el tiempo, Juan se escapa, pasa el tiempo, y en el 2010 hay una ley que se reforma esa ley de 10 años, y ahora ya no son 10 años, ahora son 15 años de cárcel por robo a mano armada y con violencia, ¿sí? 15, pasó de 10 a 15. El evento fue en el 2000, en el 2010 cambió la ley. Pero en el 2013, 3 años después, atrapan a Juan, ¿sí? Atrapan a Juan. Ya lo atraparon. ¿Qué dice aquí? A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En perjuicio de persona alguna. Entonces, ¿qué ley le van a aplicar a Juan? ¿La del 2010 o la del 2000? Efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. La del 2000 en su beneficio. La del 2000. La del 2000, profe. Es correcto, porque es la que más le beneficia, ¿sí? De eso se trata este principio de retroactividad de la ley. Y eso es para todos y para todo, ¿sí? Para todo el mundo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. A ver, Dalí Cano, ¿quiere decir algo? Sí, ahorita que lo menciona, en base a esto, que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona. Ajá. Tú un abogado en defensa a algún caso, buscará el beneficio y dirá, o sea, esta ley le conviene más a mi cliente y él como abogado fundamenta. Exacto. Supongamos que yo soy la parte contraria y yo estoy defendiendo a otra persona y yo puedo argumentar, en este caso, si hay otra ley que a lo mejor lo perjudique más, yo puedo argumentar y puedo pelear que se le dé esa ley y se puede respetar, o aunque se pelee no se gana eso, por decirlo así. Tú lo puedes pelear, estás en tu derecho de pelearlo, pero acuérdate que eso está en la Constitución, en la máxima ley del país. Ninguna ley puede estar por encima de esa ley. Entonces, no la vas a ganar.
A eso me refiero. La puedes pelear, pero no la vas a ganar. Si el abogado contrario sabe defender y decir, fundamentar lo que está diciendo, ¿cómo lo va a fundamentar? Diciendo, espérame, pues es un derecho constitucional, ¿sí? Es un derecho constitucional y se debe respetar lo que dice la Constitución, ¿sí? Pero esa petición de parte, si el abogado no se ve listo y no dice nada, tú te lo echas. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, tenemos nosotros, si un cliente va con nosotros y nos dice, oye, tengo este problema, tú tienes que revisar qué leyes hay para castigar a esta persona. Hoy cometió un fraude, yo no quería, y etcétera, etcétera, o pasó esto, mi socio, algo del negocio, déjame ver qué leyes, desde que cometiste el acto hasta ahorita, tú tienes que saber cuál ley le beneficia inmediatamente, porque hay abogados que no checan eso, ¿sí? Se quedó en la ley del 2010, ¿sí? Y no sabe que en el 2000 había una ley que le beneficiaba. Y el juez no le va a decir, oye, espérame, estás mal. El juez no le va a decir nada, ¿sí? Entonces, por eso digo, esa petición de parte, tú tienes que hacer valer ese derecho, no lo van a hacer valer por ti. Sí, en este caso dice que el juez no lo va a decir, exacto, pero la Constitución lo dice. Y si yo estoy diciendo, no sé, la ley del 2000 le beneficia, pero yo digo que le pongan la del 2010 porque a mi cliente es la que quedaría contento, por decirlo así. Si el juez no dice nada y el otro abogado tampoco dice nada, sí se puede hacer válido que la ley que yo estoy pidiendo se le haga valer a él. Es un punto muy importante, porque ahorita estoy recapitulando las cosas. En el derecho penal sí se persigue de oficio. O sea, en el derecho penal el juez sí te va a decir, espérame, estás mal. Hay una ley que le beneficia en el 2000 porque es un derecho constitucional. En derecho penal sí se persigue de oficio. Y el juez te va a decir, cabezón, te faltó, hay que poner esto, ¿sí? ¿Sí? En todos los demás materias, civil, mercantil, en todas las demás, lo tienes tú que manifestar, ¿sí? Aunque el juez sepa y todo, y a veces están diciendo, este abogado la está regando, o no sabe bien lo que está haciendo, ¿sí? Pero nadie te va a decir nada, ¿sí? Y el afectado va a ser tu cliente, va a ser tú, etcétera, ¿no? Solamente en materia penal se persigue de oficio. Ok, gracias. Susi, ¿quieres decir algo? Sí, profe, nada más entonces una duda en eso mismo. Aquí lo que se tendría que hacer sería fundar bien lo que vamos a meter de demanda, ¿no? Sería, por ejemplo, buscar otras opciones que se le juntaran para que al momento de que le dicten la sentencia, pues sean más años, ¿no? ¿O no? Sí, a lo mejor tú puedes combinar varios delitos en uno. Ajá. Sí, o sea, el allanamiento de morada, que es un aspecto. Ajá. Penal. O sea, el allanamiento de morada, el robo con violencia, el homicidio, o sea, sí. El homicidio, la tentativa, el dolo, la ventaja, la señora era una señora grande, todo ese tipo de cosas, bueno, pues son agravantes. Y eso le incrementaría en este caso, ¿verdad? Pudieras lograr que se le incremente la pena. Muy bien. ¿Okay? Muy bien, sí, gracias. De nada. A ver, Melissa, ¿quiere decir algo ya para continuar? Melissa Sainz. Bueno, continuamos porque si no, no acabamos. Nos quedan 4 minutos. Muy bien. Conflicto de aplicación de leyes en el espacio. Aquí, antes era principio y ahora es conflicto, porque hay un conflicto. Ahí dice conflicto de leyes en el espacio. Aquí me faltó ponerle aplicación, pero es conflicto de aplicación de leyes en el espacio. Se refiere al espacio territorial en donde la ley puede y debe ser aplicada. Y en el caso que para un mismo asunto se pretenda la aplicación de distintas leyes que se contraponen. Determinar cuál de ellas prevalecerá por encima de otras. ¿Sí? Como en toda creación de la ley tiene que haber supuestos. Hemos hablado todo el tiempo de supuestos, de hipótesis, etcétera. No es la excepción que en la aplicación de las leyes en ciertas situaciones se encierra un conflicto de aplicación en cuanto a su competencia y vigencia, ¿sí? Una de las principales características de este
conflicto es que en la relación jurídica intervengan extranjeros en un estado determinado, que intervenga un nacional con uno o varios extranjeros, que el acto se ejecute por nacionales, pero debe tener aplicación fuera del estado de que se trate, que el acto se ejecute por nacionales, pero beneficie o perjudique a extranjeros, que el acto se celebre en el extranjero, pero deba ejecutarse en territorio nacional, que el acto se celebre por extranjeros y debe ejecutarse en el territorio de un estado distinto, que puede ser el de alguna de las partes o diverso. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense una compañía, y pasa todo el tiempo, imagínense una compañía americana con mucho dinero y que venga a México, hacen contrato con los mexicanos para hacer una presa, ¿sí? Para hacer una presa, ¿sí? Se contratan los trabajadores y todo, y aunque sea una empresa americana, los trabajadores se contratan de acuerdo a las leyes mexicanas, ¿sí? De acuerdo a las leyes mexicanas, aunque el capital sea americano, pero están en un país donde se va a ejecutar la obra es en México, entonces deben de contratar con leyes mexicanas, ¿sí? Si los americanos van a trabajar también acá en México, se debe de contratar con leyes mexicanas, ¿sí? Si hay un conflicto, se hace de acuerdo a las leyes mexicanas, pero a veces hay una combinación de funciones entre países que a veces es complicado determinar qué ley aplicar, porque en algunos países algunas situaciones son permitidas y no están fuera de la ley, y en otros países no está permitido y están contra la ley. Entonces el conflicto radica, oye, es que yo lo hice porque en mi país no es delito, ¿sí? O en mi país sí es permitido, ¿sí? Sí, pero en mi país no, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, ese es uno de los casos. Otro caso concreto, hace poquito dijeron que atraparon a una persona que había robado, secuestrado y matado a la tía de un jugador de los Rayados, ¿sí? Pero eso lo cometió allá en Tamaulipas, ¿sí? Y los tamaulipecos, la policía tamaulipeca manda un exhorto a Nuevo León porque tienen, saben de que el chavo andaba en Nuevo León. Entonces mandan un exhorto a la policía, es un escrito diciéndole, oye, ¿sabes qué? Tengo este cuate, hizo esto, esto y esto, necesito que lo atrapes y lo ves por ahí, ¿verdad? Entonces la policía lo busca, lo encuentra, pero ellos no le pueden hacer nada a él ahí, ¿sí? Nada a él ahí porque el delito lo cometió en Tamaulipas, nomás por ese mandato o ese, hijo, se me fue el nombre, el instructivo que manda la policía de Tamaulipas a la de Nuevo León para que lo atrapen. Lo único que puede hacer es atraparlo, esposarlo, y ya. Yo no le puedo hacer nada y tengo la obligación de llevarlo a Tamaulipas, ¿sí? Lo llevo a Tamaulipas y ahí lo entrego y allá que lo procese. Yo no lo puedo hacer, ¿sí? Me acuerdo el caso de Santoy, que se fue hasta Oaxaca pensando que Oaxaca no le iban a hacer nada. Efectivamente no le pueden hacer nada porque allá él no hizo nada, pero mandan un exhorto, se llama un exhorto a la policía de Oaxaca porque tenían indicios de que allá estaba, tráigamelo para acá porque aquí lo voy a procesar, ¿sí? Esos son los casos sencillos, ¿sí? Pero hay unos que se complican, por ejemplo en el tema de recursos humanos, iba a decir, de derechos humanos. Hay derechos humanos internacionales, ¿sí? Oye, algo les hicieron aquí a la gente, los trataron mal, no sé, pero aquí no se está contraviniendo a ningún derecho humano, pero nacionalmente no, pero internacionalmente sí. Internacionalmente ese agravio que le hizo esa persona está penado, ¿sí? Va contra los derechos humanos, ¿sí? Entonces puede esto que se le llama aquí extraterritorialidad absoluta, o sea, la ley se hace extraterritorial y pasa a donde esté, ¿sí? No importa, ¿sí? Entonces a eso se refiere el conflicto de aplicación de leyes en el estado, digo, en el espacio, ¿sí? Hay varios videos, yo creo que no nos queda tiempo para verlos, nos quedan 2 videos,
o si quieren los vemos, como ustedes gusten. Díganme ustedes o lo vemos en la próxima clase. Melissa Sáenz sigue con la mano levantada. Tienen clase, ¿verdad? Yo sé que tienen clase. No se preocupen, a ver si hay oportunidad de ver el video en la próxima clase. Sí, yo sé que tienen clase. No pasa nada. Les agradezco mucho el haber estado aquí. Me encanta a mí platicar con ustedes. Ya se me secó la boca, ahorita me pongo un vaso con agua. Norma de León, ¿quiere decir algo? Buenas noches. Profesor, la tarea que nos dejó para esta semana se va es de algo de lo que vimos hoy. Exacto. ¿Sí? Sí. Excelente, muy bien. Muy bien, para tomar, tengo nota de eso, entonces para de ahí basarnos. Y ahí les puse las páginas en el libro también. Excelente. ¿Sí? Otra cosa, profesor, los libros que nos presentó, yo tengo el físico, el de compendio del derecho civil. Okay. No soy, ¿verdad? No. Disculpe. De lo que no sé, no vaya la. Ese es el libro, lo que pasa es que se cortó ¿Perdón? La comunicación. Perdón, es que se cortó la comunicación, pero ese es el libro. Sí. Personas y familia. Sí, pero y lo que nos puso, lo que estábamos viendo, viene aquí entonces, exacto, todo. Exacto. ¿Sí? Todo viene de ahí. Que estuve buscando los capítulos. Bueno, los voy a buscar. Yo como quiera ya los anoté y le estuve tomando fotografía. Okay. Para ya buscarlos bien en el libro. Chéquese que el libro Compendio de Derecho Civil, Personas y Familia. Sí es. Okay. Creo que la página aparece la página 30, si mal no recuerdo. Ok, yo lo busco, maestro. Muchas gracias. Al contrario. Pues que tengan buenas noches, les agradezco mucho y nos vemos el próximo lunes a las 8 igual. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Descansen. Bye. Buenas noches. Que descansen.